Buenos días, gente. Bienvenidos a mi canal en donde voy a explicar inglés para argentinos. Bien. Vamos a empezar hoy con algo muy básico del idioma inglés, que es el present continuous. Cabe aclarar que en Norteamérica a eso se lo conoce como present progressive y que son exactamente lo mismo los dos términos. Cuando escriban continuous, no se olviden que aquí en el medio hay una O. ¿Eh? Si así no lo hacen el mismo Word, se los va a subrayar. Bien, vamos a empezar para explicar el present continuous. Vamos a irnos primero a form. Cada vez que vean en algún libro de inglés form, quiere decir fórmula, o sea, cómo se arma tal tiempo. En el caso del present continuous, ¿sí? La fórmula o the form está compuesta de tres elementos básicos. Primero la persona o el pronombre, vamos a abreviarlo como PR. Luego el auxiliar to be. Después vamos a repasar cuáles son los auxiliares to be. Y a lo último, el verbo ing. ¿Sí? Bien. Antes de meternos muy profundo en la fórmula, vamos a dar una oración de ejemplo. I am writing. Y acá pueden observar a simple vista cada uno de los elementos. Persona I, auxiliar to be am, verbo con ing, writing. ¿Ok? Luego vamos a ver que esto tiene una traducción muy certera, porque es palabra por palabra, en nuestro castellano. Para que vean que soy bien argentino, estoy acá tomando unos mates. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar con las personas, haciendo un repasito. No sé qué nivel tenga el que esté viendo este video, así que yo voy a apuntar a todos los niveles. Y para apuntar a todos los niveles tengo que empezar desde abajo. El que se aburra con esta parte lo puede adelantar. ¿Cuáles son las 7 personas o los 7 pronombres del inglés? I, you, we, they, she, he, and it. Siempre yo los estudié y siempre los enseño de esta manera, ¿sí? Porque tiene una explicación lógica. Todos estos van agrupados con un mismo o bajo un mismo auxiliar y todos estos otros van agrupados bajo otro auxiliar. El auxiliar to be del verbo I es, como pueden observar en este ejemplo, am. Auxiliar to be para you, we y they es are. Auxiliar to be para she, he e it es is. Estos son, vamos a marcarlo con color para que no se me pierdan. Azul, rojo y la partícula ing que debe estar siempre en verde. Muy bien. Estos son los auxiliares en positivo. Obviamente, cada uno tiene una contrapartida negativa. I'm not, aren't, o
isn't, y a su vez, cada uno tiene otra alternativa negativa, que es la de not or not snack. El inglés americano suele preferir, pero no es una regla gramatical, suele preferir esta forma. El inglés británico, por el otro lado, suele preferir esta otra forma. ¿Sí? Bien. Y luego finalizan con un verbo ing. Esa es la fórmula, vamos a escribirlo acá. Verb ing. Esa es la fórmula completa. Esta es la fórmula completa. Pronombre, o sea, estos. Verbo to be, o sea, estos. Y verbo con partícula ing, o sea, estos. Al verbo to be, a veces se le suele decir, yo le suelo decir bastante seguido, auxiliar. ¿Qué significa auxiliar? Vamos a detenernos un momento en esa palabra. Auxiliary, en inglés, o auxiliar, significa una palabra, o le da significado a una palabra que ayuda, por eso es auxiliar, ayuda a darle significado a la oración. ¿Qué significado le da en concreto? Bueno, principalmente lo ubica en los tres diferentes tiempos verbales del inglés, en grandes rasgos. Present, presente, past, pasado, future, futuro. Eso es lo que hace el auxiliar. Te dice, flaco, esta oración debería estar en futuro. Bien. Muy bien. Así se arma el present continuous. Si yo quiero hacer esta oración negativa, simplemente muy bien, transformo el verbo o el auxiliar to be, am, al negativo, am not. ¿Sí? Y listo, resuelvo el tema. No es muy difícil el present continuous. Ahora bien, tampoco es difícil de traducir, como otros tiempos lo son, por ejemplo el present simple. El present continuous no es para nada difícil de traducir, porque yo puedo hacer una traducción simétrica. ¿Qué quiere decir una traducción simétrica? En el original yo tengo tres palabras, en el original inglés, y en el castellano voy a tener un resultante también de tres palabras. Por ejemplo, yo estoy escribiendo. Algunos otros tiempos verbales del inglés cumplen también con esta simetría, pero el present continuous o progressive va más allá. ¿Por qué? Porque inclusive les facilita la traducción del sufijo. ¿Qué es un sufijo? Un sufijo es una mini palabra, una partícula, no llega a ser una palabra, que se agrega, en este caso, al final de otra palabra. El in es un sufijo, suffix, que se agrega al verbo write, que significa escribir. Bueno, ¿cuál es el sufijo en inglés? ing. ¿Cuál es el sufijo en español? Endo. O también puede ser ando. ¿Sí? Luciano, ¿cómo puede ser ando? Puede ser también, puede ser que se dé un verbo ando. Por ejemplo, si yo digo she, vamos a, ahí estamos, she is studying, estoy diciendo, traducido a grandes rasgos, ella está estudiando. Vamos a marcar de vuelta la partícula o el sufijo ing y vamos a traducir abajo. A mí me gusta traducir entre paréntesis siempre.
ella está estudiando. ¿Sí? Marcamos en verde ing, suffix, sufijo. Marcamos en verde ando, sufijo en español. Entonces recuerden, ing puede ser tanto endo como ando. ¿Mm? Este es el present continuous. Es de los tiempos verbales del inglés el más fácil de recordar. Y esta primera hoja, acá en la primera hoja detallamos the form, o sea, la fórmula, ¿sí? Muy bien. Recuerden, para I am, para you, we, they, are, y para she, he, is. ¿Mm? Very good. Muy bien. Bien. ¿Qué otra cosa debemos saber del present continuous? Bueno, debemos saber, además de cómo se arma la oración en positivo o en negativo, también debemos saber cómo se arma su interrogación, o sea, su pregunta. ¿Mm? ¿Cómo hago preguntas en el present continuous? Todo tiempo verbal del inglés sigue el orden A, P, B. Vamos a expandir esto un poquito, 1, 2, 1, 2, y a, un poquito más, ahí está, a explicar qué significa APB. APB son siglas, gente, siglas, que están abreviando el siguiente significado: auxiliar, persona o pronombre y verbo. Ahora bien, ustedes me dirán, Lucho, ¿esto se puede decir de la misma forma en inglés? Sí, señor, se puede, porque en inglés auxiliar es auxiliary, o sea que queda igual con una A. En el inglés persona es pronoun, pronombre, o sea que queda igual con una P. Y por supuesto en inglés verbo es verb, por lo tanto queda igual con una B, corta. Entonces, apréndanse esta fórmula. A, P, B. Universal para cualquier tiempo del inglés, pasado, presente, continuo, voz pasiva, lo que sea, APB. Hay ciertas excepciones al APB que lo voy a explicar en otro video. Bueno, aplicado al present continuous, el APB sería, por ejemplo, are you studying? ¿Sí? Para darles un ejemplo. Esta fórmula les sirve para reconocer si una pregunta está bien hecha, tanto una pregunta que leen como una pregunta que escuchan. También les puede servir para armar la pregunta de la nada, ¿sí? Supónganse que ustedes identifican que por la persona que quieren preguntar es por Helen. Bueno, primero deben ubicarla en el segundo lugar. Repito e insisto, esto pues tanto en forma escrita como en forma hablada. Recuerden que Helen es mujer, por lo tanto va a ser she, ella, por lo tanto vamos a usar un is. ¿A dónde lo vamos a usar al is? ¿Acá o acá? No, al principio porque es el auxiliar. Entonces, is. Ya tienen más de la mitad de la pregunta armada. Is Helen. Y después el verbo viene solo. Que yo estoy preguntando por ir a una fiesta o ir a la fiesta, going to the party. Separo esto un poquito más. Muy bien. Fíjense cómo queda armada. Is Helen going to the party? ¿Mm? Ahora bien, ustedes me dicen, sí, Lucho, todo esto está muy lindo, pero yo quiero hacer preguntas a las que no tenga que responder solamente yes or no. Is Helen going to the party? Yes, no. Quiero también preguntar por datos. Bueno, muy bien. ¿Qué datos querés preguntar vos?
Y, por ejemplo, ¿cuándo o a qué hora va a ir a la fiesta? Bien. ¿A qué hora? En inglés es what time. ¿Mm? Muy bien. Lo único que tengo que hacer es agregar esto. Si están escribiendo, recuerden por favor que esto va en minúscula, una regla básica. Y si están hablando con alguien, no sufre cambio alguno. ¿Se conserva el orden auxiliar, persona, verbo? Sí, señor. Fíjense, is Helen going, is Helen going. Solamente agregué what time, sin ningún cambio. Ahora bien, cada una de estas preguntas se responden, por más que tengan el mismo orden, se responden de forma distinta. Recuerden, mismo orden para preguntar, diferente orden, diferente forma de responder. Vamos a copiar y a pegar la pregunta acá abajo. Las preguntas, esto, insisto, es una fórmula universal para todas las preguntas de todos los tiempos verbales de inglés, no solamente el present continuous. Las preguntas que ustedes encaren con el auxiliar, a esas preguntas se les dice preguntas yes, no. Insisto, en un video en donde explico preguntas, lo van a ver más detallado. ¿Por qué se les dice yes, no? Porque sencilla y llanamente yo respondo que sí o que no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, is Helen going to the party? Yes, she is. Si no, no está yendo. No, she isn't. Recuerden que siempre pueden decir she's not. Muy bien. Ahora, a este tipo de preguntas, con palabras de pregunta o pronombres de pregunta, bueno, se las llama de muchas formas. A mí me gusta decirle y abreviarlo como question, WH pronoun question, que básicamente se puede traducir al castellano como pronombre o palabra de pregunta. ¿Por qué WH significa pregunta? Porque esencialmente todos los pronombres de pregunta empiezan con WH. What, when, where, which, etc. ¿Sí? Insisto, de vuelta. En ese video que voy a hacer lo voy a detallar. ¿Sí? Ahora, yo a este tipo de preguntas no puedo responder con un yes o un no, porque acá estoy pidiendo información, no confirmación. Información, y ese es otro nombre que recibe este tipo de preguntas. Preguntas por información. Acá debo detallar a qué hora va a ir Helen. Supónganse que va a ir a las 8, entonces yo voy a decir Helen y voy a armar una respuesta siguiendo este orden que les di al principio. Helen is going, y sigo. Helen is going at 8. ¿Sí? Muy bien. Ese es el orden que voy a seguir para hacer una oración. Muy bien. Por último, ¿qué sucede cuando yo al present continuous o progressive lo uso con un significado futuro? Sí, Luciano, si es present, ¿cómo puede ser como un futuro? Bueno, partiendo del castellano les voy a dar un ejemplo. A ustedes lo llaman, se están por subir al colectivo o se están por subir al avión, vamos a hacer un avión mejor. Te tengo que colgar porque me estoy yendo, me estoy subiendo al avión. Obviamente sabemos que en el avión no se puede usar el celular. Y más allá de eso, es incómodo estar con las valijas así con el celular. No, cuelgo, por lo menos yo lo veo así, ¿sí?
Vamos a transcribir esa oración. Me estoy yendo. Ahora, esto no tiene que ser tan inmediato, ¿sí? Supónganse que ustedes le agregan, están un día antes, y no, yo me estoy yendo mañana a Buenos Aires. Para darle un poco de contexto, me estoy yendo mañana. Vamos a subrayar esta parte, o vamos a darle un poco de color. ¿Qué habíamos dicho al principio? Que ando, endo es una parte esencial del present continuous. Fíjense en esto. Esta oración está en present continuous y tiene un significado futuro. ¿Sí? Lo sé por mañana. Bien, eso en inglés sería I'm leaving tomorrow for BA. Un par de cosas antes de dedicarnos muy bien. Antes de dedicarnos a descomponer el present continuous, recuerden que el verbo leave, que significa irse, abandonar, cuando lo uso como irse o dirigirse, irse es parte de dirigirse, a un lugar, en inglés lo tengo que usar con la preposición for. ¿Por qué, Lucian? Porque es así. Es un capricho del inglés que el verbo leave se use con la preposición for. Vamos a destacar la parte esencial, o sea, los tres elementos del present continuous. Me estoy yendo, I'm leaving. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, conclusión, ¿se puede usar con un significado futuro? Sí, perfectamente. Es más, en el inglés se usa más, en más casos que en el castellano. El castellano usa el present continuous con futuro, con significado futuro, solamente con los verbos de movimiento. Ir, venir, yendo es una conjugación del ir. En cambio, en inglés no. En inglés yo puedo usarlo con muchos significados. I'm leaving tomorrow. I'm starting a new career. I'm, for example, I'm coming to your house tomorrow. I'm traveling to Europe in a month. Bueno, etcétera. Son planes que yo tengo casi siempre, no siempre, pero casi siempre, la gran mayoría de los casos, son planes a corto plazo. Son planes cortoplacistas. Short term plans. ¿Sí? Entonces, repasemos todo lo que vimos del present continuous. Primero y principal, se le puede decir present continuous o present progressive. Tiene tres elementos para la oración, tres elementos básicos que no pueden faltar, y tres elementos básicos que no pueden faltar para la pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son esos tres elementos básicos? La persona o pronombre, el auxiliar to be, el verbo ing. ¿Cómo traducíamos el sufijo ing? Lo traducíamos como endo o ando, y recuerden que para la traducción, especialmente el present continuous o progressive, es muy amistoso, es muy amigable. Tengo tres palabras en el original en inglés y casi siempre tres palabras en el castellano, la traducción castellana. ¿Sí? Acá tenemos la lista de las personas o pronombres con sus auxiliares positivos, negativos y al último el verbo ing. ¿Cómo armaba la pregunta? Bueno, pues bien, ¿cómo armo la pregunta para cualquier tiempo verbal del inglés? Auxiliar persona verbo, que yo lo traduzco como a, p,
B, porque también es verdad o es cierto eso para el inglés. Auxiliary pronoun verb, auxiliar persona verbo, ¿sí? Por ejemplo, is Helen going. Existen dos tipos de preguntas en el present continuous, así como en cualquier otro tiempo del inglés. Una es por confirmación o yes, no, a la cual también uso tres elementos para responder. Fíjense, tres para preguntar, tres elementos básicos. Is Helen going? 1, 2, 3. Tres para responder. Yes, she is. No, she isn't. Siempre acuérdense ese número, the magic number. Número mágico, tres números. Y si la pregunta no es por confirmación, sino que es por información, agrego la palabra de pregunta, sigo con el orden que yo les enseñé, A, P, B, auxiliar persona verbo, y completo la pregunta. Y si la tengo que responder, que es la parte más difícil, recuerden que la respuesta va a ser como una oración completa del present continuous. Por último, el present continuous con significado futuro se usa mucho en inglés, no tanto en castellano solamente con los verbos de movimiento, y cuando lo usamos con significado futuro en inglés, deben recordar que solamente es con un cortoplacismo, ¿sí? Bueno, gente, espero que les haya servido y nada, suscríbanse a mi canal y no dejen de ver los videos. Hasta luego.